Muchas gracias, don Pablo y don Juan Luis, por invitarme a esta jornada, que para mí es un entorno nuevo. He trabajado en distintos entornos, pero nunca una mesa en una universidad, en la Facultad de Teología, con lo cual estoy muy ilusionado y muy agradecido por la oportunidad también de compartir con todos vosotros, con todos ustedes, distintas reflexiones. Aquí hay mucho autor, lo he podido comprobar en el café. Ya me llevo para Madrid un programa casi entero. Espero que no aumente la lista mucho, pero bueno, y selecto además. Entonces, la posibilidad de dirigirme media hora tengo, ¿no?, a intelectuales o gente que lo será en un periodo de tiempo de años y divulgará enormemente. Entonces, es una ocasión que no sé si se va a repetir. Tengo que aprovechar al máximo los minutos que tengo. Hablaba don Pablo de qué es un editor. ¿El editor qué es? El editor, a mí me gusta considerar el editor, hay una idea un poco romántica del editor, que me gustaría pinchar, al menos en mi caso, pinchar ese globo, en el sentido de que el editor, como en los pueblos antiguos, iba el carromato con el crecepelo a la plaza del pueblo a vender su producto. Bueno, pues va el editor con su carromato a la plaza del pueblo, coloca sus bafles por la fachada del ayuntamiento, la fachada de la iglesia. Empieza a llegar la gente de la panadería, de la casa del casino, empieza a concentrarse la multitud en la plaza y el editor tiene un micrófono, que es su poder. Empieza a preguntar a unos y otros: ¿tú tienes algo que contar? ¿Algo interesante que contar? Pues sí, yo tengo esto, yo tengo esto. A ver, cuéntamelo un momento a mí, a ver si es interesante. Tarea del editor. Entonces, pues sí, se lo cuenta por lo bajini, le cuenta lo que tiene pensado. Al editor le parece interesante. Y entonces quizá le dice: hombre, lo primero que has comentado, a lo mejor vale la pena que lo reduzcas un poco y entres en materia más directamente en la parte segunda. Pues muy bien. Y le pasa el micrófono. Y entonces divulga. Es un divulgador, es un segundón. El editor es un segundón. Es una tarea como el productor de cine. Nadie sabe quién es el productor. Es el artista, el actor. El editor es un divulgador, es el que tiene el micrófono y el que tiene que seleccionar quién va a coger la palabra. Es una tarea muy bonita porque supone seleccionar 1.500 manuscritos que recibimos al año, buscar entre de los 70.000 que se publican en España, pues fijaos cómo está. En las ferias internacionales son decenas de miles de títulos que se publican anualmente en el mundo. Tienes que explorar, buscar y seleccionar todo el santo día. En todas las posiciones del día vas buscando qué textos merecen o no merecen la pena. Esta es la tarea un poco del editor, que es una tarea preciosa para divulgar todo lo que han comentado antes nuestros ponentes, a los que agradezco: José María, don Juan Luis y ahora don Mariano, que ellos son verdaderamente los que son quizás capaces de señalar con sus prismáticos dónde está el oro, los hilos de oro. Por eso el editor muchas veces va buscando, mediante un consejo editorial o por sus pistolas, va buscando consejeros, personas de su confianza, que le digan por aquí, por allá. Anoche con el profesor Buch, antes en el café de esta mañana con el profesor Lorda, y ahora he escuchado ya 5 o 10 sugerencias de dónde mirar, las brújulas de los intelectuales. Para mí son indispensables. A veces tiene que recortar un poco el texto. Bueno, El infinito en un junco, muchos lo habéis leído. Hablé el otro día con su editor. El infinito en un junco era más gordo. Era más gordo, ¿no? Y el editor dijo: bueno, esto hay que recortarlo. Lo recortaron y ha quedado como ha quedado. Y ha quedado mejor. O sea, a veces esa amputación, que es la criatura del autor, el manuscrito, que es fruto de sus horas largas de reflexión y de sabiduría, viene bien ese editor que reúne las miradas de todos los lectores. Es su tarea tener 1000 ojos a su alrededor y concentrar esos 1000 ojos en ese texto que tiene en sus manos para decir dónde está el oro, dónde está el orden, dónde está lo más valioso para subrayarlo, la síntesis, etc., ¿no?
como tengo poco tiempo, bueno, no quiero dejar de citar los momentos en especial que he podido pasar con don Juan Luis en torno a un chocolate con churros en el Café Gijón, por ejemplo. Esto nos gusta, lo repetimos a menudo, para hablar de aquí y de allá, de unos y de otros, y sacar ahí mis listas de ideas para publicar. Para ser cristiano, por ejemplo, no deja de traducirse. Hace poco es al chino, creo, ¿no? Estos últimos... al chino, para ser cristiano. O sea, voy a hacer un avance que es un poco audaz, pero yo creo que un autor como don Juan Luis, en lo que lleva de publicaciones, en mi editorial y en otras, y en las traducciones que han podido llevar a cabo, pienso que no me equivoco si digo que más de 100.000 personas han leído sus libros. Probablemente 2 veces más o 3 veces más, porque siempre se puede leer el libro Tu mujer, tus hijos, el libro que estaba por casa, y ese ya no cuenta en esta lista. Bueno, 100.000 personas, 150.000 lectores, van siendo lectores. O sea, la repercusión de un libro, no, pero es que ahora la gente ya no lee, solamente lee tweets. Bueno, esta no es mi impresión. El libro tiene una potencia de penetración que te llega de pronto un correo electrónico de Brasil, casi de la selva, diciendo muchas gracias por este libro que habéis publicado. Digo, en la selva de Brasil. Bueno, o sea, la capacidad de penetración es sorprendente, y son ideas que llegan hasta el fondo, ¿no? Que llegue a los 70 años don Juan Luis, para mí es una buena noticia, porque permite que esos libros que lleva debajo del brazo, esas ideas que lleva, que me cuesta que acabe, porque no hay tiempo, porque hay muchas tareas, confío en que ahora, en esta nueva etapa, en esta nueva primavera, para mí sea el momento de ir poco a poco posando y aterrizando. Divulgar lo permanente. Un título que reúne 2 conceptos que trataré de arrojar un poco de luz sobre ellos: divulgar y permanente. ¿Qué es lo permanente? ¿Qué es divulgar? Al recibir tantas propuestas al año de publicación, el editor tiene que tratar de equivocarse lo menos posible. Con que haga eso ya hemos avanzado. El editor, con que se equivoque lo menos posible, porque se va a equivocar, sin duda. O sea, todos los editores se equivocan. Pero bueno, tratar de equivocarse lo menos posible para acertar lo más posible. Esta es la cuestión. Y conseguir un catálogo que perdure. Quizás esto es la contribución que más puedo hacer en esta jornada. Algunas ideas en torno a esto. Perdonad que no sea estrictamente académico mi discurso, porque no es el ámbito en el que me manejo, no soy profesor, no estoy todo el día dando clases. Eso es una ventaja. José María Torralba, bueno, don Mariano ha sido un grandísimo profesor, pero claro, los que tenéis la suerte de poder estar explicando todo el tiempo, todos los días, el modo de divulgar las ideas es fantástico. Y también puede ser una buena idea aprovechar las ideas que pueda yo esbozar, si a alguno le resulta útil, para llevarlas al aula. El primer gran canciller, don San José María, escribió en el 31 un texto que voy detrás de él para mi despacho, no del original, pero sí una fotocopia cualificada. Dice así en el 31: querría escribir unos libros de fuego que corrieran por el mundo como llama viva, prendiendo su luz y su calor en los hombres. Otro de los autores de Rialp que he publicado, José Miguel Ibáñez Langlois, chileno académico, escribiendo sobre este autor, sobre San José María, dice lo siguiente: no escribió para ser leído en cuanto escritor, nos habla directamente para ser entendido. Los esfuerzos de San José María, de esos libros de fuego, son para ser entendido. Es decir, lo de ser entendido importa. No basta que el libro destile sabiduría. Esa sabiduría tiene que ser entendida. Podría decir sí o sí. A lo mejor hay un ámbito, que es el ámbito más alto académico, que puede ser entendida solamente por un 3% de la población. Lógicamente, porque es un ámbito académico de punta de flecha. Pero el resto del planeta necesita ser entendido, ¿no? Entenderlo.
Y la expresión libros de fuego subraya una permanencia, que corran por el mundo como llama, remite al deseo de alcanzar una alta divulgación, que vaya de boca en boca, de mano en mano, que tenga un punto de imparable. Ahora sabemos un poco qué es un incendio imparable, ¿no? Lo vemos todos los días en el telediario. Un incendio imparable, imparable. Pues que corra por el mundo como un fuego imparable. Esto es un poco un libro bueno. Un libro bien elaborado, bien meditado, ¿no? Aquí hay muchos intelectuales numerosos, que lo son o que lo serán, que han leído o investigado sobre grandes contenidos de interés permanente. Hay grandes contenidos sobre la mesa de interés permanente. ¿Qué es lo permanente? Yo se lo dejaría a otras personas, esta lista de cosas permanentes sobre el origen del hombre, la manipulación de la historia, mente y cerebro, inteligencia artificial, libertad, naturaleza, conciencia, gestión del poder, justicia social, aceptación de uno mismo, salud mental, cultura de paz y guerra justa, ideologías, dolor, perdón, arrepentimiento, bien y mal, amor y felicidad, trascendencia, ecología, trabajo, santificación del ordinario. ¿Esto qué es? No tenemos que leer, nos lo tienen que contar. Santificación del ordinario, estamos como en la génesis de esto. Tengo la impresión, tengo al profesor Quitián por aquí, ¿no? Con el que tengo que charlar sobre este tema, porque me interesa muchísimo la santificación del ordinario, del trabajo. Matrimonio, familia y vida, pluralidad, relativismo, ética de los negocios, individualismo. Ahí no son tantísimos focos, son los que he leído y probablemente el doble más, pero tampoco muchos más, ¿no? Son aspectos que son permanentes, lo que hay que volver una y otra vez en textos desde muchas ópticas. Mi mirada no se dirige tanto a la investigación universitaria de alta cilindrada, sino que esa tiene sus editoriales específicas, sino hacia cómo esa investigación, esa cumbre nevada, en el ejemplo que usaba San José María cuando tenía 25 años, por cierto, no cuando tenía 48, cuando tenía 25 años, un crío, se podría decir, ya le daba vueltas a lo de las cumbres nevadas. La cumbre nevada que baja la nieve, el agua y riega los valles. Ahí estamos, las editoriales principalmente, en los valles. Hace falta cumbres nevadas, hace falta nieve, intelectuales que destilen toda esa sabiduría abajo, al valle, al césped. Y va volviendo el valle fértil, capaz de sentido crítico, comentábamos antes, de discernimiento, de argumentación, en el fondo de felicidad. Algunos de los libros que van corriendo, iluminando y llenando de fuego el mundo, iluminan. Otros libros que van corriendo por el mundo, iluminando, incendian. Bueno, y ahí tenemos, pues, es una diferencia, esto de incendiar o iluminar. Buena parte, yo acudo a las ferias internacionales de libros, es decir, en Frankfurt están todo lo que se va a leer en el planeta en el año siguiente. Y vas viendo, esto es una invitación, vas viendo cómo Zizek es profesor universitario, Michael Sandel es profesor en Harvard, Jordan Peterson es profesor en Toronto, Harari es profesor en la Hebrea de Jerusalén, Foucault era profesor. Vas viendo como tantos y tantos profesores Bauman proceden de la academia. Son profesores universitarios o lo han sido. Y han sabido sacar de su tiempo y de a veces la escayola de una acreditación, tiempo para ese talento que es abundante, divulgarlo. Divulgarlo en forma de un libro que recorre el mundo como fuego, para iluminar o para incendiar. Entonces, bueno, esto es una invitación a los presentes, me incluyo, para decir, bueno, que la Universidad de Navarra está bastante arriba en cilindrada intelectual,
Y ya han salido grandes autores, pero quedan y talento joven, cabezas jóvenes, plumas jóvenes que tienen que educar su capacidad de divulgación, porque eso se educa. Tratemos de ahondar ahora un poco en el concepto de divulgación. Divulgar, no sé cómo voy de tiempo, no llevo el tiempo. Me vas diciendo, Pablo, cuando puedas, tú me vas diciendo. Divulgación, así por ser más o menos breve. Divulgación, divulgar es el vulgo, divulgar, llegar al vulgo. Llegar al vulgo en el buen sentido de la palabra, llegar al arroyo, al valle, aterrizar contenidos con las palabras adecuadas, con los adjetivos necesarios, con el verbo adecuado. No hay sinónimos, es una mentira lo de los sinónimos, a mi modo de ver. No, sinónimos y antónimos. No. Hay una palabra, hay un verbo que cuando lo dices, cuando lo pronuncias, cuando lo escribes, el lector dice, ah. Cuando dices otro verbo, otra palabra, otro adjetivo, me sacas de la película. Hay un lenguaje que es el adecuado al momento, al medio, a la novela, a la escena, al ensayo. Un verbo demasiado oculto me saca de la película. Un adjetivo demasiado vasto me saca de la película. Tienes que acertar, y eso es una educación en el texto que es una guerra en la que hay más rojo escrito sobre el negro del texto original. La corrección, la postproducción de los textos. Es una fase preciosa. A veces uno lo ve, ya he terminado el texto, he puesto el punto final, ya está. Has puesto el punto final a la primera fase. Ahora llega la postproducción, que es bellísima, donde es una guerra, una pelea, a brazo partido con el texto, en el que uno va buscando el modo de que aquello sea más suave. Sujeto, verbo, predicado. Una vez y otra, sin perder de vista al público al que me estoy dirigiendo, poniéndome un póster delante de mi despacho con las fotografías de los lectores a los que me quiero dirigir. Porque la pluma, la tecla, se va rápidamente a otros escenarios distintos de lectores que no son a los que te quieres dirigir. Esto sucede, ¿no? Uno empieza, me quiero dirigir, quiero hacer este libro, este texto para este público, empieza a escribirlo y empieza bien. Primera página, segunda página, tercera página, se le empieza a ir la voz, se le empieza a torcer la voz hacia un público que no es al que se quería dirigir. Y por eso imaginarse delante a esa gente ayuda bastante. Este error se produce a veces en los textos, al ver tanto texto, que yo me dedico a ver textos, vas viendo cuáles son. A veces, por ejemplo, por ir simplificando, empiezo a leer un manuscrito y arranca mal. Arranca mal porque no me está cogiendo nada el texto. Esperas que en la segunda página me capture y piensas, ¿y si nos cargamos el prólogo? Pasas al primer capítulo, sigues leyendo el texto, primer capítulo, va siendo interesante, pero todavía no acaba de aterrizar. Ya el segundo capítulo, ya, claro, el autor ha hecho flexiones, se siente más cómodo, está más elástico, ya escribe, ya es el mismo, ya es su voz, empieza a escribir con comodidad. Y dices, ¿y si empezamos el capítulo 2, aquí el libro, y nos cargamos todo lo que había anteriormente? ¿Cómo quedaría? Vas imaginándote cómo queda el texto. A veces descubres que de pronto hay un epílogo donde el autor ha querido meter una conferencia que dio, que no tiene mucho que ver con todo lo que el resto del libro, y que es una especie de correa de latas en la cola del perro, que no hace más que estorbar, hay que suprimirlo. O sea, bueno, darle vueltas y revueltas a nuestro texto. Divulgar, hay como dos extremos de acercamiento al lector. Uno, el extremo de quien tiene herramienta, capacidad. Ahora vengo de la Feria de Guadalajara, donde me he pasado una mañana de 4 horas sacando fotografías de libros de alta divulgación, y ves como hay mucha gente que no tiene nada importante que contar. Tener algo que contar es prioritario. Evitar la mirada escandalizada sobre esto no puede ser, esa mirada no sirve. Esto no puede ser, una mirada indignada ante el mundo, porque el lector se sorprende con esto. No puede ser, no es. Cierra el libro a continuación. La adjetivación, el calificativo, que nos dice cómo tenemos que sentirnos, qué está bien y qué está mal. Deja que yo como lector decida qué está bien y qué está mal con lo que tú me vas contando.
pero no me digas cómo tengo que sentirme, como en las películas en las que de pronto aparecen risas, para que te digan cuándo tienes que reírte. No manipular al lector, ser honrado con el lector. Muéstrale los datos, muéstrale lo que tienes que contarle y que él decida. Esto cada vez es más siglo XXI, la mentalidad de los más jóvenes es así. No te permite una calificación. La calificación la digo yo. Tú convénceme, dime, y ya yo decido. Aterrizar las ideas, tratar de ser claro. Don Juan Luis le gusta traer libros. Yo pensaba que iba a traer libros. He traído yo para hacer un efecto Lorda, podríamos llamar aquí, ¿no? Un efecto Lorda. Zagrebelsky, La clase, un ensayo que acabamos de publicar. Si no hay palabras, si nos hemos quedado sin palabras, es posible que haya emociones, iluminaciones y sensaciones que experimentamos en la concentración interior y en la impresión de un instante. Pero para hacer escuela es imprescindible que sean expresadas mediante las palabras. Las palabras dan existencia y estabilidad a las cosas. Sin ellas, la realidad no se puede asir y retener, es decir, hacerse propia. Usar bien la palabra es indispensable, merece la pena. Zagrebelsky. El arranque, ya hemos hablado un poquito del arranque. Las primeras 2 o 3 páginas son cruciales, porque hoy en día es frívolo decirlo, pero un cambio de cubierta te vende una edición entera. Los humanismos, los bienes invisibles, esto es un tesoro. Este libro yo lo he explicado capítulo por capítulo en distintos foros, me lo puedo saber de memoria, don Juan Luis Lorda. Este libro es un imprescindible, no es un posible, es un imprescindible, ¿no? Porque es el esfuerzo de don Juan Luis para hacerse explicar a un foro, creo que en arquitectura. Estas son lecciones de arquitectura. Leo a don Juan Luis. Los bienes invisibles son luminosos, netos, inmateriales y algo misteriosos, capaces de abrir horizontes y dar belleza a la existencia. Y son liberales porque tienen mucho de don gratuito y al mismo tiempo expanden, aclaran y adornan la libertad y la elevan sobre el comportamiento instintivo o gregario. Forman la verdadera cultura humana que nada tiene que ver con los fuegos artificiales del esnovismo. La postproducción y acabando, ¿qué es lo permanente? Una idea que me queda un minuto. Podríamos hablar bastante de esto, pero creo que ya dejo las conclusiones a lo que han expuesto José María y expondrá don Mariano. Sí que se ve que lo más permanente, lo que se considera permanente, por ejemplo, en el cine, en este libro, que La fuerza del cine, Howard Shubert, formador de los grandes productores de cine de todo el mundo, fundador de la Escuela de Los Ángeles de cine. Shubert dice que al final las películas se ven después de 20, 30, 40 años en Corea, en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, siguen poniéndose en televisión. ¿Por qué se pone esa película y no otras? Le interesa encontrar cuál es la clave de divulgación, por qué ha conseguido meter la película en las 100 más importantes de la historia. Busca, dice, porque han acertado en claves antropológicas reconocibles por el corazón del hombre. Bueno, en el fondo, la antropología está debajo del éxito editorial también. Bueno, para acabar, porque tengo que acabar, desgraciadamente, los grandes contenidos permanentes suelen ir encapsulados como entremezclados en lo efímero, en lo cambiante. Y lejos de considerar esa mezcla como algo negativo, lo efímero y lo permanente, porque pienso que tampoco lo efímero y lo permanente a mí me parece que puede asimilarse al mejor jamón ibérico. Cuando ves que es blanco y rojo, dices, ese es más interesante que el que es solo rojo. Cuando se mezclan y se mezclan bien, penetran mucho más porque saben ajustar el mensaje al siglo en el que se encuentran.
Lo permanente navega entre ejemplos actuales, no de ayer. Navega en un lenguaje cambiante, que hay que acertar con la palabra que espera el lector. Navega ahora, lo comentaba con don Juan Luis, en testimonios. ¿Cómo divulgas una moral ahora? La gente no acepta demasiado la doctrina. Tienes que contarle ejemplos, testimonios a personas que son hijos de su tiempo. Los grandes contenidos permanentes a menudo no sirven para nada. Aristóteles habla de esto, de que lo más valioso es lo que no sirve para nada, lo cual es un poco inquietante en la sociedad del rendimiento y de los resultados y de la cuenta de resultados. Nucci ordine, la utilidad de lo inútil, un indispensable. En la conferencia final del apéndice de Abraham Flexner, dice, desde un punto de vista práctico, la vida intelectual y espiritual es, en la superficie, una forma inútil de actividad que los hombres se permiten porque con ella obtienen mayor satisfacción de la que pueden conseguir de otro modo. Bueno, podría ser discutible, pero es interesante. Lo inútil, hacer cosas inútiles, es bastante interesante. El saber es casi inútil, el amor es inútil, la amistad es inútil. En el momento en el que pretendemos sacarle un rendimiento, estamos prostituyéndola. El fútbol es inútil. Por eso son importantes. Muchas gracias.